¿Tiene usted el síndrome Mazo? Si usted es como el 20% de los trabajadores de Estados Unidos y casi la mitad de estudiantes, seguro sí lo tiene, que es el miedo a ser obsoletos por culpa de la inteligencia artificial. Y es un miedo muy entendible porque siempre que hay un avance tecnológico, millones de personas se quedan sin trabajo. Y este avance tecnológico en particular pareciera ser muy inteligente, autónomo y malvado. Y efectivamente es muy probable que quite algunos trabajos muy prontamente. Y en este video le voy a decir exactamente cuáles son esos 6 trabajos que se van a ir dentro de poco tiempo por culpa de la inteligencia artificial. También vamos a hablar sobre si la inteligencia artificial es menos inteligente de lo que usted cree o más inteligente y peligrosa de lo que usted cree. Luego hablaremos sobre tal vez lo que es más importante de todo y es cómo volverse inmune a la inteligencia artificial y a que le quite el trabajo, paradójicamente usando unas inteligencias artificiales de una forma específica que lo van a volver como un superhumano. Y por último le voy a decir cuáles son los peligros reales de la inteligencia artificial, que seguramente no son los que usted cree. Entonces comencemos hablando por los 6 trabajos que muy seguramente van a desaparecer dentro de muy poco por culpa de la inteligencia artificial. Bueno, y estos trabajos que le voy a mencionar yo no me los estoy inventando. Esto sale a partir de una investigación que hice y casi todos los estudios concluyen en que estos van a ser los trabajos que van a ser reemplazados primero por la inteligencia artificial. Entonces primero tenemos a los cajeros de banco, los cajeros de supermercado. Estos van a ser reemplazados y ni siquiera todos por inteligencia artificial, sino por cajeros automáticos, por tecnología sencilla. Entonces si usted es un cajero en este momento, pues seguramente en unos años ya no va a existir ese trabajo. Luego tenemos a los telemarketers. Esta profesión va a ser reemplazada por inteligencia artificial de modelo de lenguajes. Luego tenemos la gente que hace data entry, que son las personas que pasan datos de un lado a otro. Estos van a ser reemplazados muy rápidamente por inteligencia artificial que puede hacer lo mismo. Tenemos a trabajadores de fábricas y eso es muy interesante. Si usted ha visto las noticias recientes sobre los robots de Amazon, yo creo que en algunos años estos van a ser reemplazados completamente por robots y estos robots pues tienen inteligencia artificial. Aunque Amazon dice que solo quiere complementar el trabajo de sus empleados con robots, en cualquier momento que tener estos robots sea más barato que pagarle a un empleado, obviamente Amazon se va a deshacer de sus empleados. Luego tenemos a conductores de transporte que seguramente van a ser reemplazados por inteligencias artificiales que manejan automáticamente. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay carros, hay taxis que se manejan automáticamente, pero yo no veo esta tecnología llegando tan rápido a Latinoamérica, así que yo creo que si usted es un conductor latinoamericano pues no se preocupe mucho, pero yo creo que en pocos años en Estados Unidos sí se van a comenzar a reemplazar estas profesiones. Y por último tenemos la profesión que yo creo que se va a reemplazar más rápido, que son los traductores. Y eso es porque la inteligencia artificial a la hora de traducir es increíblemente buena y se están creando inteligencias artificiales que pueden traducir en tiempo real, y más adelante le va a mostrar una que usted puede utilizar y le va a servir muchísimo y lo va a volver prácticamente un políglota. Y aparte de estos trabajos, yo creo que desde la salida de Sora, que es esta inteligencia artificial que puede crear videos, hay algunos trabajos en la industria audiovisual que van a desaparecer. Yo no puedo decirle exactamente cuáles son, pero yo creo que por el lado de la gente que hace videos de stock, ellos puede que se desaparezcan primero y pues puede que haya algunos otros. Yo no creo que la industria audiovisual vaya a ser completamente reemplazada por inteligencia artificial, pero sí va a ser complementada de una forma muy fuerte que algunos trabajos se van a desaparecer. Por ejemplo, este actor Tyler Perry estaba haciendo una expansión de su estudio de Hollywood de $800 millones y la canceló el día que salió Sora, porque él dijo que la inteligencia artificial no venía a quitar trabajos, que ya había tomado trabajos. Yo quisiera saber en su mente cuáles son los trabajos que se van a desaparecer de la industria audiovisual. Ahora, eso de que nuevos avances tecnológicos quitan trabajos no ha pasado solo una vez, ha pasado muchísimas veces en la historia humana, sobre todo en los últimos 200 años, póngale, desde el invento de la imprenta. Cuando se inventó la imprenta, pues solamente los copistas manuales, que eran miles de personas, se quedaron sin trabajo, pero a cambio de eso se crearon muchísimos trabajos, y el invento de la imprenta hizo que la sociedad humana, la humanidad, pudiera avanzar mucho más rápido, ya que el conocimiento se pudo esparcir mucho mejor y mucho más barato a muchas más personas. Luego tenemos la revolución industrial con la invención de máquinas. Por ejemplo, los artesanos textiles se quedaron sin trabajo porque pues ya máquinas pueden hacer el trabajo de ellos mucho más rápido. Muchos miles de trabajos se desaparecieron, pero a cambio se crearon miles de trabajos más, y pues la humanidad creció en riqueza de una forma increíble. Y por ejemplo, cuando llegó el computador, la gente que hacía contabilidad manual, los archivistas o los operadores de tabulación, todos ellos se quedaron sin trabajo, pero a cambio de eso pues el computador creó muchísimos más trabajos y aceleró muchísimo también nuevamente la economía. Luego llegamos a la era del internet, donde otra vez una cantidad ridícula de trabajos se desaparecieron. Por ejemplo, la gente que hacía directorios telefónicos,
pues algunos vendedores en tiendas físicas. Yo personalmente conozco un caso de alguien que tenía una agencia de viajes en los 80s, 90s y tenía muchísimo dinero con su agencia de viajes, pero llegó el internet y pues lo hizo quebrar completamente y lo arruinó y arruinó a su familia. Pero pues a cambio el internet creó una cantidad ridícula de trabajos y por ejemplo lo que yo he hecho en los últimos años fue creado gracias al internet. Eso no existía antes y eso es porque yo he trabajado principalmente en marketing digital y pues eso existe gracias al internet, así como el diseño web, los especialistas en SEO, las personas que manejan redes sociales y lo que yo hago en este momento también, que es ser creador de contenido, pues eso es gracias al internet. Entonces hasta el momento espero que usted haya notado el patrón. Llega una nueva tecnología, se acaban un montón de trabajos, pero se crean muchos más trabajos y sobre todo se acelera todo, se acelera el intercambio de información, se acelera cómo se crean las cosas. Eso es lo que siempre pasa con las tecnologías. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Va a llegar, va a quitar un montón de trabajos y va a crear nuevos trabajos. ¿Qué trabajos va a quitar? Pues ya hablamos de algunos que probablemente se van a ir. Pero igual es muy difícil predecir algo basado en un patrón pasado, pero es lo que podemos suponer. Entonces acá usted puede escoger dos caminos. El primero es sencillamente dejarse vencer, sentir que la vida es injusta, perder su trabajo y perderlo todo por culpa de la inteligencia artificial. O el segundo es adaptarse y prosperar con las nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, la persona que fue arruinada por la agencia de viajes tenía esos dos mismos caminos, el de ser vencido, que fue el camino que escogió, o tenía el camino de la adaptabilidad, de crear una página web donde ofrecía pues viajes más baratos y tal vez se habría podido volver un negocio increíble. Y yo le cuento esto porque hace 1 año y medio más o menos, cuando me enteré de ChatGPT, de las inteligencias artificiales que crean imágenes, me entró una emoción muy grande porque me gustó mucho la tecnología, pero por otro lado me entró un miedo porque me di cuenta que como copywriter puede que ChatGPT me fuera a reemplazar en algún momento. Entonces ahí tenía dos opciones. La primera, me quedaba quieto, no hacía nada, no aprendía a usar ChatGPT y no aprendí a usar ninguna otra inteligencia artificial que escribiera copy y eventualmente pues perdería mi trabajo por una inteligencia artificial o por alguien que sí la usara. O el segundo camino es adaptarme, aprender sobre ChatGPT, aprender a usar otras inteligencias artificiales, meterme en el mundo de la inteligencia artificial y usarla a mi favor. Y eso fue lo que decidí hacer. Terminé usando ChatGPT un montón en mi trabajo, terminé inclusive haciendo videos sobre ChatGPT y sobre inteligencias artificiales que se volvieron virales y ayudaron a mi canal a despegar hace 1 año. Entonces esas son las dos opciones que usted tiene siempre: adaptarse y progresar, o quedarse quieto y perder su trabajo. Usted decide. Ahora, ¿es la inteligencia artificial tan inteligente como usted cree? ¿O es menos inteligente? ¿O es más inteligente? Entonces acá hablemos un poco de la diferencia entre la inteligencia artificial y el pensamiento humano. Comencemos con la capacidad de adaptarse y de aprender. La inteligencia artificial aprende principalmente a través de bases de datos gigantes y algoritmos en un proceso que se llama aprendizaje automático. Y es un proceso que es muy eficiente para tareas específicas, pero no es muy adaptable porque si la cambiamos de contexto requiere cambios en el código, reajustes y reentrenamientos. En cambio, un ser humano puede aprender prácticamente cualquier cosa en cualquier momento y adaptarse muy fácilmente a nuevas circunstancias. Entonces, la inteligencia humana es muy creativa y puede generar ideas desde cero. La inteligencia artificial se basa en lo que ya existe y recopila datos de eso y hace como una síntesis. Luego, en cuanto a la comprensión emocional y contextual, la inteligencia artificial puede hacer pretender que entiende sus emociones. Por ejemplo, si usted le escribe a ChatGPT me siento triste, ChatGPT le puede decir como lo siento, en qué te puedo ayudar, pero la inteligencia artificial no tiene ni idea qué son las emociones ni qué es lo que usted está sintiendo. En cambio, un ser humano pues tiene toda esa parte de la inteligencia emocional y puede entender usted cómo se siente, puede ponerse en sus zapatos y saber lo que usted está viviendo. En cuanto a la creatividad y solución de problemas, la inteligencia artificial solo puede crear recombinando cosas que ya existen y es muy buena con problemas que están bien definidos, pero no es muy buena con problemas ambiguos. En cambio, un ser humano tiene una capacidad de resolver problemas mucho más grandes porque puede pensar por fuera de la caja, o sea, se le puede ocurrir soluciones que a nadie se le habían ocurrido antes. Entonces, por ejemplo, una inteligencia artificial puede crear una canción, pero esa canción está basada ya en otras canciones que existen, está cogiendo partecitas y cosas de otras canciones y las está poniendo en la lógica musical, la teoría musical y crea algo entre comillas nuevo. En cambio, un ser humano puede crear algo completamente nuevo de la nada, y lo mismo con las inteligencias artificiales que hacen dibujos o las inteligencias artificiales que crean textos. Un ser humano puede hacer un dibujo de la nada y hacer algo que nunca antes nadie hizo. Una inteligencia artificial no puede hacer eso. Entonces, en resumen, uno podría decir que la inteligencia artificial no es que sea inteligente, sino que lo que hace es una recopilación de datos muy grande y una síntesis muy efectiva de esa cantidad de datos mediante algoritmos, sin entender a fondo qué es lo que está haciendo, a diferencia de un ser humano cuya inteligencia es muy adaptable y entiende completamente el
contexto de todo lo que está haciendo, desde el contexto emocional, lógico, etcétera. Entonces son dos cosas muy diferentes. Pues la inteligencia artificial no creo que reemplace a la inteligencia humana, sino que va a ser un potenciador y un acelerador. Pero eso no significa que su trabajo no corra peligro, porque hay trabajos que con la inteligencia artificial es suficiente. Entonces, ¿cómo hacer para volverse inmune a la inteligencia artificial para que usted no pierda su trabajo? Irónicamente, usted va a tener que sí o sí aprender a usar inteligencias artificiales y volverse de esa forma un superhumano, hacer las cosas mucho más rápido y eficientemente que haciéndolas sin ayuda de la inteligencia artificial. Y lo que pasa es que si usted no se apoya en la inteligencia artificial, o una inteligencia artificial le va a quitar el trabajo, u otra persona que use la inteligencia artificial le va a quitar su trabajo. Entonces acá le voy a mostrar algunas formas de usar la inteligencia artificial que lo van a volver como un superhumano y seguramente usted ya no va a poder ser reemplazado en su trabajo. Entonces esa primera inteligencia artificial es una locura porque literalmente lo va a volver un políglota. Entonces, por ejemplo, si usted es un freelancer pero no sabe hablar inglés y le habría gustado poder tener clientes en inglés, esa inteligencia artificial puede que le permita hacer esto porque va a traducir su voz en vivo durante llamadas. Entonces a mí esto se me hizo una locura y creo que va a beneficiar muchísimo a muchas personas y sobre todo a freelancers y trabajadores remotos. Entonces esta inteligencia artificial se llama Toby y todavía sigue siendo una startup, todavía no la han lanzado al público. Entonces a mí me contactó hace poco el fundador de esta inteligencia artificial y a mí se me hizo una locura y me voló la cabeza y decidí que tenía que mencionarla acá porque además ellos están regalando esta inteligencia artificial a las primeras 1000 personas que se inscriban en su página. Le voy a dejar la página acá abajo. Usted no solo va a poder tener clientes de Estados Unidos si no habla inglés, sino clientes alemanes o imagínese un cliente japonés, cliente de la India, lo que sea, de cualquier parte. Esta inteligencia artificial eventualmente va a poder traducir a cualquier idioma, aunque obviamente apenas la lancen creo que solo va a estar limitado a inglés, español, francés y los idiomas más grandes. El único pero que le encontré a esta inteligencia artificial es que hay un delay entre que la persona hable y que se traduzca lo que dijo, pero ese delay es muy corto, es de 1 segundo, entonces no es que sea instantáneo, pero yo estoy seguro que esta velocidad va a mejorar radicalmente con el paso del tiempo, como pasa con todas las inteligencias artificiales. Acá le voy a mostrar un ejemplo de cómo puede funcionar Toby cuando alguien habla en español y la inteligencia va traduciendo casi que inmediatamente a inglés. Hola Vincent, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? How are you? Can you hear me Yeah, well? I hear you pretty well. Can you hear me in Spanish? Sí, te escucho muy bien. ¿Puedes oírme en español? Sí, yo te escucho perfectamente. Por lo que entiendo, estás buscando un desarrollador web, ¿no? Luego tenemos Fathom AI, que es una inteligencia artificial que toma notas en sus llamadas y que es completamente gratis. Entonces lo que usted hace es que se descarga esta inteligencia artificial y luego esta inteligencia artificial se une a su llamada como si fuera una persona y toma nota de toda la llamada y además la graba y luego le hace un resumen de la llamada. Entonces a mí esta inteligencia artificial se me hace increíble, sobre todo pues para freelancers y trabajadores remotos. Yo antes siempre estaba tomando notas en las llamadas en un documento al lado para que no se me olvidara, o estaba grabando las llamadas con OBS en mi computador, pero con esta inteligencia artificial pues ya no tiene que hacer eso porque va no solo a tomar apuntes de todo lo que se habló, sino que va a resaltar ciertas cosas de importancia. Luego esta inteligencia artificial va a hacer que extraer datos de video sea muy rápido. Por ejemplo, usted tiene que verse un video de 1 hora o algún documental o lo que sea, usted sencillamente pone el link de ese video en esta inteligencia artificial y esa inteligencia artificial le va a dar un resumen de ese video. Y hay varias inteligencias artificiales que hacen eso, pero yo estoy usando una que es completamente gratis que se llama Summarize.tech. Pero lo siguiente que yo hago es que yo no solo me quedo ahí, yo suelo agarrar ese resumen y lo pongo en ChatGPT y le pido que me dé los bullet points más importantes de todo ese resumen. Entonces digamos que usted quiere sacar la información de este video que dura 1 hora y media, que dice solo hemos visto el 1% de lo que la inteligencia artificial es capaz. Entonces lo que usted va a hacer es que va a coger el link, lo va a poner acá en summarize.tech, va a poner el link acá, luego acá le va a pasar un resumen. Usted lo que va a hacer es que va a copiar todo este resumen, lo va a copiar a ChatGPT. Entonces en ChatGPT va a escribir pásame las viñetas más importantes de este video. Tiene que poner en español porque Summarize.tech siempre lo traduce todo al inglés. Entonces acá ChatGPT nos dio el resumen del resumen. O sea, de este video de 1 hora y media pasamos a este resumen de acá. Y luego pasamos a el resumen del resumen con las ideas principales, hablando del impacto de la IA en la sociedad, potencial limitado de la IA, importancia del desarrollo de la IA general, etc. Y nos ahorramos 1 hora y pico haciendo esto en vez de tener que ver todo el video. Igual pues usted se está perdiendo de la parte visual, o sea, a veces los videos tienen explicaciones en imágenes que hacen que sea más fácil de entender todo, pero digamos si es un podcast o algo solo hablado, pues vale mucho la pena y se ahorra mucho tiempo y saca las ideas principales usando estas inteligencias artificiales.
Y eso va a hacer que usted pueda aprender mucho más rápido sin necesidad de ver todo el relleno que tienen los videos a veces. Entonces seguramente usando estas 3 inteligencias artificiales usted va a acelerar muchísimo su trabajo y le va a dar superpoderes como poder hablar en cualquier idioma en una videollamada. Y si quiere saber qué otras inteligencias artificiales puede usar para volverse como un superhumano, yo he hecho un par de videos al respecto. Si quiere verlos se los voy a dejar por acá arriba. Ahora hay ciertos peligros muy grandes que sí tiene la inteligencia artificial y que casi nadie piensa en ellos. El primero es la desinformación. La inteligencia artificial tiene una capacidad muy grande para generar contenido falso que parece real, desde texto, imágenes hasta voces. Entonces eso es muy peligroso. Entonces los siguientes retos que tiene la inteligencia artificial y que tenemos nosotros como sociedad es saber cómo nos adaptamos a eso y cómo ponemos barreras a ese tipo de desinformación, cómo nos protegemos ante esas posibles estafas. Y el peligro más grande que tiene la inteligencia artificial es que los robots de Amazon cojan las armas y se vayan en contra de nosotros.